es René con el tema frases de Juárez. Entonces, me voy a permitir leer la semblanza de nuestro compañero René Chávez Domínguez, originario de Basuchi, municipio de Guerrero, Chihuahua. Él es egresado del TEC de Chihuahua, estudió la ingeniería industrial electricista y tiene una maestría en liderazgo desarrollador, otorgado por el Instituto de Ciencias y Educación Superior de Hermosillo, Sonora. Ha escrito 3 libros: Basuchil, Valle de las Flores, y en una segunda edición, Basuchil, Valle de las Flores. El primer libro lo escribió en el 2006, esta segunda edición la editó en el 2020, y en el 2021 el libro San Isidro, el origen de la Revolución Mexicana. Desde febrero del 2018, René es miembro del grupo de historia del Parque Revolución de la ciudad de Chihuahua, en donde ha participado con pláticas sobre diferentes temas de la historia local, nacional y universal. Participó en la mesa de debate nacional en diciembre de 2020 sobre el origen y desarrollo del movimiento armado que dio lugar a la Revolución Mexicana, convocada por el gobierno del estado de Chihuahua y el Honorable Congreso del estado de Chihuahua en enero del 2020. Creador y administrador desde julio del 2016 de la página en redes sociales de Facebook, Basuchil, Valle de las Flores, con más de 3,200 seguidores, en la cual ha dado a conocer información de su pueblo, como su historia, la vida de algunos de sus hombres y mujeres, costumbres, anécdotas, entrevistas, lugares y mucha información más de su pueblo natal y de la región. Así pues, le dejo la palabra a nuestro secretario de este grupo de Historia del Parque de Revolución, René Chávez Domínguez. Adelante, René. Sí, gracias Manuel, y ¿qué tal? Buenas tardes a los presentes y buenas tardes, René. Buenas, conectados por allá, compañeros que nos acompañan vía remota. Entonces, el día de hoy, siguiendo con las pláticas sobre Benito Juárez, el ciclo de conferencias, este tema de frases de Benito Juárez, pues lo quise compartirlo y con todos ustedes, dado que pues yo creo que es de todos los presidentes de México, seguramente es el que tiene más frases escritas, o al menos que se tienen más documentadas, ¿no? Entonces, pues hay frases interesantes, las vamos a ir viendo, y voy a compartir la pantalla para presentar el material. Bien, nomás quisiera confirmar, se está viendo la presentación, ¿no? Jaime, ¿me confirmas, por favor? Sí, se está viendo bien, René. Bueno, entonces, les comentaba, pues Benito Juárez, pues tiene, pues, de los presidentes de México, el que tiene más frases escritas, o al menos que tengan documentadas. Entonces, pues hay diferentes todos los presidentes pues han tenido sus frases favoritas, ¿verdad? Recordemos a Echeverría, que decía arriba y adelante, ¿no? La solución somos todos,
López Portillo, Bienestar para la Familia, de Cedillo, Me canso ganso, y pues así cada quien agarra su muletilla. Pero bueno, Benito Juárez, pues las frases son frases célebres, pues que llevan un mensaje sobre valores, sobre orden, sobre paz, sobre educación, entonces, sobre principios, y precisamente, pues así, realmente las fuentes que estuve viendo, pues no hay así una fuente que digamos, un libro donde veamos las frases y que diga, esta frase la escribió en este momento, bajo estas circunstancias, son pues aisladas, pues, donde él las escribió, por decir, más adelante lo vamos a ver, una carta que le escribió a su yerno, Pedro Santacilia. Ahí viene una de las frases que la vamos a ver más al rato. En el libro de Apunte para mis hijos, vienen algunas de las frases ahí contenidas. Entonces, en sí, seguramente en los escritos que él redactaba a sus ministros, pues ahí iban contenidas y posteriormente pues fueron extraídas de esos escritos y ya pues hay documentadas más de 100 frases célebres sobre Juárez. Aquí pues les muestro las fuentes de la colección privada de tarjetas postales del compañero Guadalupe Morales. Tomé algunas tarjetas donde están las frases célebres de Juárez y algunas otras en internet, en esta dirección, frases.net. Y precisamente aquí las clasifican por diferentes temas, por frases relativas a educación, a respeto, a paz, frases cortas y frases para niños. Entonces, así con esa clasificación las voy a ir mostrando y pues leyendo, y pues su misma, el contenido pues nos dice cuál es el mensaje, hacia dónde va dirigida la frase del Benemérito de las Américas, ¿no? Juárez, precisamente, cuando él era presidente, en su visita al colegio militar, le dijo a Huerta, quien estudiaba ahí la carrera militar, y fue a entregar reconocimientos precisamente a los cadetes, y cuando se lo entregó a Victoriano Huerta, le dijo esa frase, ¿no? De los indios que se educan como usted, la patria espera mucho. Pues me llamó la atención, y dado que comentábamos la vez anterior de los presidentes de México, que Juárez pues ha sido el primero o el único indígena puro, originario, y por ahí pues se comentaba que Victoriano Huerta también, aunque hay ciertas dudas porque el papá de Victoriano Huerta, él se declaraba como mestizo. Él se refería a que él era un mestizo. Entonces, bueno, pues ahí queda para consultarlo más a detalle, si también Huerta es de los presidentes indígena puro. Entonces, eso le dijo Juárez a Victoriano Huerta cuando le entrega el reconocimiento. Eso fue a finales de los 50, cuando empezó como presidente. También del Heraldo, ahora que fue que se acercaba el aniversario del luctuoso de Juárez, pues me llamó la atención y lo pongo aquí. Palabras para la historia, algunas frases célebres de Don Benito. Salió en el Heraldo el 10 de julio del 2022. Y bueno, como vaya avanzando la presentación, algunas se van se van a volver a mencionar. Dice, los hombres no son nada, los principios lo son todo. Hay que seguir la lucha con lo que podamos hasta que podamos. No deshonra a un hombre equivocarse.
lo que deshonra es la perseverancia en el error. Aquel que no espera vencer, ya está vencido. Contra la patria nunca tendremos razón. Una voluntad firme y constante de hacer el bien superará las más graves dificultades. Los malos aborrecen la luz y la verdad. Nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura. Entonces, les comparto lo que salió en el periódico ese día, en la sección de niños del domingo. También este cuadro lo he conservado siempre, uno de mi jefe aquí en Chihuahua, cuando estaba en la CFE, mandó a enmarcar esta frase de Juárez a todos los subalternos. Y pues ahí lo tenía en la oficina, un cuadro pequeño, ¿verdad? Y dice, bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. Entonces, pues eso, después de tanto de 150 años más, sigue aplicando, pero no, algunos no lo llevan a cabo, ¿verdad? Interesante. Bien. Esto pues es de las tarjetas de nuestra compañía Guadalupe. Dice, eso de Dios da que pensar. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Igualmente de las tarjetas, la constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el porvenir de la patria. Una voluntad firme y constante de hacer el bien superará las más graves dificultades. De las tarjetas de la perfección es el único don que la naturaleza le ha dado al ser humano, pero aún reconociéndolo, tratamos de perfeccionar. Le ha negado, perdón. Sí. ¿Por qué dije? ¿Que le ha dado? Ah, perdón. Sí, perdón, o sea, el ser perfectos, pues no. Eso a nadie, ¿no? Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Siguiendo con la sección de educación, dice, la educación nos permite ver más allá de la tiranía y descubrir los abusos. La instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder. Dice, desearía que
protestantismo se mexicanizara, conquistando a los indios. Estos necesitan una religión que los obligue a leer y no les obligue a gastar sus ahorros en cirios para los santos. Bueno, como sabemos, pues él era en contra del clero, ¿no? La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar. Y sí creíamos en las estas, bajo el pincel de la oposición, pues hubo mucha crítica y había libertad, ¿no? En la época de Juárez, de la crítica, ¿no? No deshonra a un hombre equivocarse, lo que deshonra es la perseverancia en el error. Esta la habíamos visto por allá en la de los niños, ¿verdad? En el periodo. Y también esta, ¿no? Nunca uses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura. Todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre, no debe esperar que otras naciones lo hagan por él. Esta frase está, en el escrito, en una carta que le escribe en 1865 Benito Juárez a Pedro Santacilia, que estaba en Estados Unidos. Le escribe una carta y viene precisamente esto. Se refiere a que, pues, que Estados Unidos, como que esperan que Estados Unidos los apoye para expulsar a Maximiliano, ¿no? O sea, entonces, les dice, pues, no vamos a, o sea, y esto aplica, pues, no solo implica hasta a nosotros mismos, a las personas, ¿no? O sea, que no podemos hacer por otros lo que ellos mismos no pueden hacer por ellos mismos. Entonces, de ahí está en esa carta que les escribe, si la buscan, por ahí está. Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón. Se conseguirá la práctica de este principio con solo respetar el derecho ajeno. Estas pues son tarjetas, imágenes de las tarjetas de Don Guadalupe, desde de Iztapalapa. Y esta me pareció muy interesante, o sea, la protección de los animales forma parte esencial de la moral y de la cultura de los pueblos civilizados. O sea, ya hace 150 años, o sea, ya esta frase que ahorita en este momento, ¿verdad? O sea, ya hay, pues ya hay penas, ¿verdad? Hay cárcel para el que maltrata un animal, ¿no? Pero desde entonces ya o sea, Juárez lo dice que eso refleja la cultura del pueblo, ¿no? O sea, el maltrato, la protección de los animales, ¿no? Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y negocios puramente eclesiásticos. Bueno, esto fue las leyes de reforma, ¿no? Y pues bueno, las frases más conocida, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y con el signo masónico, ¿no? ¿Mm? Sí, ok. Sí. Venía más pequeñito, yo creo, ¿no? ¿Más grande? A ver. ¿Dónde está? A ver. Ok. Aquí Silvia nos está indicando, sí, aquí está la escuadra y el compás. Del signo
Sí, pues sí, ya está a 1 metro de la pantalla. Silvia Olivares, fue la observación. Gracias, Silvia. La democracia es el destino de la humanidad futura. La libertad, su indestructible arma. La perfección posible, el fin donde se elige. De las tarjetas de Guadalupe dije, como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad. La independencia y la libertad, dos grandes bienes sin los cuales todos los demás son tristes y vergonzosos. Cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación, que solo puede conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. Bueno, siempre y cuando las autoridades se apeguen a las leyes, ¿no? Para que pues se respete a las autoridades. Aquel que no espera vencer, ya está vencido. Entonces les comentaba esto, pues yo quiero imaginarme en todo su andar, pues tuvo suficiente tiempo, ¿no? Para escribir y escribir. Y de ahí se extrayeron estas frases, ¿no? Hay que seguir la lucha con lo que podamos hasta que podamos. Ya la habíamos visto por ahí en el periódico también. Con la patria nunca tendremos, contra la patria, perdón, nunca tendremos razón. Y hay uno ahí en el Palacio del Congreso, ¿no? Que la patria es primero, aunque esa pues, es del papá de Vicente Guerrero, ¿no? Más o menos es el mismo mensaje, ¿no? Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. Esta tarjeta es de Ricardo. El pueblo que quiere ser libre, lo será. La constancia y el estudio hacen a los hombres grandes. De aquí pues una máscara mortuaria de Juárez. La patria siempre tiene la razón. La democracia es nuestro destino. Las frases cortas, ¿verdad? Los principios lo son todo. Aquí con Margarita. No sabe. Sé constante en el estudio y harás de la patria un lugar mejor. Bueno, ya por último, la última, dice, Hidalgo enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasó con los Luises de Francia, ¿no? La Revolución Francesa. Pues ahí va muy dirigida esa frase, ¿no? Bien, pues muchas gracias, así rapidito. Bravo, 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 René. Felicidades, felicidades. Bueno, dice René, sí, rapidito, pero hay que recordar que estas pláticas habíamos quedado
que iban a tener una duración de 30, 40 minutos. Sin embargo, eso no le resta importancia, ¿verdad? Eso de que sea rápido o corto no es tan relevante. No sé si tengan algún comentario. Adelante, Arnoldo Delgado. Y luego Iván Hernández. Adelante. Gracias, licenciado. René, felicidades, conseguiste muchas frases, de veras, sí estuvo corta la plática, pero se me hizo sumamente interesante. Nos permite saber que Benito Juárez era un hombre muy justo, muy inteligente y muy visionario, porque todas las frases son aplicables al día de hoy. No sé si se llevan a cabo, pero es muy aplicable. Felicidades, René. Es muy interesante. Una pregunta, René. ¿No sabes, para ver si conocer un poquito de la congruencia, cuál era la situación económica de don Benito Juárez cuando falleció? Gracias. Y felicidades nuevamente, René. Bueno, pues sí. Bueno, pobre no quedó. Sí. Por ahí hay una cifra que se maneja, no la recuerdo precisamente, pero sí quedó con, pues, medianamente aceptable, yo considero. Pero sí hay por ahí información de su patrimonio. Viene la cifra y bueno, en ese tiempo pues era algo mediano, pues, estimo yo. No algo exorbitante, ¿verdad? Pero sí modesto, ¿no? Gracias. Buenas noches, compañeros. René, muy interesante las frases. Esa frase de como entre las naciones, como entre los individuos en respecto al derecho ajeno es la paz. ¿De quién es? No es de él. ¿De quién es entonces? No, pues es mi pregunta. Bueno, pues sí hay comentarios relativos a eso. Sin embargo, yo no he encontrado un documento donde diga que no es de él y que venga el nombre de la otra persona de quién es, ¿no? Pero sí hay, pues, rumores y, o si me equivoco, pues hay alguien que diga, no, pues aquí era de fulanito y Juárez que seguramente, pues hay cosas que yo considero que sí las tomaba de algunos pensadores, ¿no? A leer sus libros, sobre todo de pensadores franceses y seguramente de ahí, pues, en esa medida él tomaba ideas, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero no te sabría decir si no es de él, pero sí hay rumor de que no es de él. Gracias. Yo por ahí en mi oficina tengo un documento donde viene el patrimonio de Benito Juárez, por ahí debo tenerlo, voy a buscar. Habla de sus trajes, cuántos trajes tenía, cuántas casas, cuánto dinero tenía, y cuánto inclusive tenían inversiones, también lana. Déjenme lo busco de la semana pasada, a ver si se los traigo. Y también por ahí debo tener quién es el autor de esa frase también, porque en una ocasión también lo leí, que no es de él. No es exactamente igual, pero pues, es prácticamente lo mismo. Gracias. Muy bien, gracias. Antes que nada, felicitarlo, René. Gracias. Y bueno, yo que tuve la oportunidad de conocer la biblioteca del Palacio Nacional de Benito Juárez, no recuerdo exactamente algunas frases que leía y me llamó mucho la atención, René, la frase hacia los animales. Como hace 150 años él se preocupaba. Ahorita afortunadamente ya hay leyes que
que protegen a esos seres vivos que merecen mucho respeto. Y una frase que ahorita me vino a la mente y me recordó mi mamá, que ella utilizaba mucho: a mí me hace lo que el viento a Juárez. Pues nosotros todos, bueno, todos, algunos del grupo, o quizá todos, tenemos el leve conocimiento de toda la travesía de don Benito Juárez. Pero esa la utilizaba mucho mi mamá. Lo felicito, de verdad, muy, muy bonita su plata. Gracias. ¿Alguien de la plataforma? Usted sigue. Adelante, Silvia. Silvia León. El concepto de Kant. Kant dijo esto. Es muy parecido. Según San Google, dice que el autor original de la frase "respeto al derecho ajeno" es de un pensamiento inspirado por el filósofo alemán Immanuel Kant en su ensayo La paz perpetua o Zum ewigen Frieden. Y dice: el gobernante y el pueblo, o un pueblo y otro, no son injustos entre sí si se hostilizan por violencia o por astucia. La injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respeta el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. Sí. Y también dice que puede haber sido inspirado en Benjamin Constant en su obra La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, que dice: la libertad no es otra cosa que aquello que la sociedad tiene el derecho de hacer y el Estado no tiene el derecho de impedir. Sin embargo, la frase, tal cual la conocemos, aparentemente sí es de Benito Juárez, inspirada quizás en esos filósofos, pero ya sí es de... Más claras. Exactamente, sí. La frase de Benito Juárez. Sí. Sí, ya más simple o más... Más desglosada. Exactamente, más entendible, pues. Pero bueno, interesante el Google. Bueno, aquí también yo encontré algo, hay un documento que tengo donde dice que Benito Juárez en su testamento dejó ropa usada y entre ellos dejaba sus trajes. Y otro documento donde supuestamente nomás tenía 2 trajes, pero yo no creo. Y pues, el de los domingos, el de misa, que aunque digan que no era católico, sí era católico. Y eso es lo que yo encontré. Es que ser masón no quiere decir que sea. Entonces, ¿Quién más? Ricardo, querías saber. permíteme, Ricardo. Entonces le encargamos a Miguel, al arquitecto Duarte, que si puede localizar ese documento está interesante, ¿no? Ricardo Peltz, adelante. Sí, muchas gracias. Me gustó mucho. Obviamente, una cosa es que Juárez dijera esas frases y otra cosa es que se adjudicara la creación él, ¿no? O sea, que se les han adjudicado a él porque las usó, creación, y de esta frase, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, pues no hay problema, era un hombre culto, ¿no? Se había formado en seminario, en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues debe haber usado muchas frases que digería y las aplicaba en el momento de acuerdo a la necesidad, ¿no? O sea, entonces, igual que muchos de nosotros usamos mucho de lo que hemos abrevado de muchos filósofos, ¿no? Entonces, lo que vale la pena es que, pues, fuera consecuente con estas cosas, ¿no? O sea, y en un país de católicos era obvio que se esperaba que fuera católico. El ser masón no está peleado con ser religioso en cuanto a formación. Estuve en un seminario, ¿cómo no iba a tener formación religiosa, no? Eso es evidente, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho tu exposición, René. Gracias. El doctor Sagarnaga va a participar. Sí, estaba viendo aquí en Google, en las letras libres, en una página de internet, que dice que un notario se dio la tarea de evaluar la fortuna con la que contaba Benito Juárez al fallecer, y dice que eran aproximadamente 150,000 pesos, que en esta equivaldría a unos 64 millones de pesos, que era la fortuna de
Tiene varias casas, algunas heredadas de su esposa Margarita y otras adquiridas a lo largo de su vida, pero 64 millones de pesos o 150,000 de aquel entonces. Tenía algunos títulos de minas, de ferrocarriles, entonces no era un hombre austero. Benito Juárez. Eso es todo. Okay. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario allá en la plataforma, compañeros? Oye, ¿algún comentario, alguna participación? Aquí, arquitecto Duarte, adelante. Yo sí difiero del concubinato entre un asunto católico, lo diríamos cristiano, para no decir católico, es cristiano y masón. Se sabe perfectamente bien, aunque lo niegan. Yo tengo algunos amigos masones y lo niegan. Inclusive tengo un amigo que es grado 33 y lo niegan, pero se les ha demostrado, se les ha presentado. Por ejemplo, aquí en la Quinta Gameros, en las segundas columnas en la entrada, cada columna tiene 4 cabezas de chivo. Y el chivo representa en la cultura de los masones la adoración al dios Baphomet. Entonces eso prácticamente genera una controversia no solo difícil, sino grave. Y lo más interesante es que a lo largo de la historia ha habido ministros evangélicos y sacerdotes católicos que han sido masones, que es una soberana contrariedad a lo que dice la Biblia. Gracias. ¿Alguna otra participación? Objetivo de y sí, pues, bueno, ok, pues les agradezco su presencia. Seguimos, voy a mostrar aprovechar para mostrar bueno, voy a dejar de grabar y luego muestro el programa.